Bien, miren, pues antes de pasar al siguiente tema, pues, ¿qué creen? Que hay tarea, ¿no? ¿Se acuerdan que ya se las había, compartido? Es la tarea 3. Entonces, ahorita ya con la información que tenemos, ya pudiéramos con un poco de más facilidad, llevar a cabo esa tarea 3. Entonces, esta ya está ahí en el Classroom. Solo que, bueno, les había dicho que no la tocara, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, se trata de varios problemitas. Es recomendable que la intenten resolver. Y bueno, pues no siempre todos pueden entregarla, ¿no? Porque es demasiado específica tal vez, entonces, por eso quisiera antes que nada, pues darles pequeñas tips, ¿no? Si es posible, con respecto a su resolución. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 dice, explique por qué la curva de titulación del ácido carbónico H2CO3 es bifásica. Ya sabemos, pues, por qué, porque ahí tiene 2 protones, ¿no? Tiene 2 protones por donar, entonces tiene 2 valores de pKa, tiene 2 valores de amortiguador bioquímico. Obviamente cada punto de amortiguador bioquímico tiene su propio rango de amortiguamiento. Y entonces, pues es básicamente a lo que se refiere el inciso A cuando dice describa el procedimiento de titulación. No es que le estoy pidiendo que me digan, pues voy a tomar un matraz, voy a tomar el potenciómetro, porque no es la parte práctica, ¿no? Cuando digo que describan el procedimiento de titulación, me refiero a un procedimiento que mencione como tipo el ejemplo que vimos ahorita, ¿no? Vamos a titular un ácido débil con una base fuerte, si ustedes lo quieren ver así, midiendo la estequiometría y voy a ver los cambios en pH y eso me va a indicar que los cambios sean mayores o menores según la zona en la que me encuentre, alrededor del valor pKa, etcétera, etcétera. A eso me refiero con describa el proceso de titulación. Y voy a hacer la estequiometría de esta forma, así y así y así, ¿no? Más o menos a eso se refiere la respuesta. El inciso B, ¿cuáles especies se forman hasta titular completamente el H2CO3 presente? ¿No? En el caso de la curva del ácido fosfórico, no sé si se fijaron, no las contamos, no se me pasó ese detalle, pero al final encontramos que una especie de ácido débil monoprótico, por ejemplo, pues describe una curva de titulación monofásica con un equivalente de base y se generan 2 especies químicas diferentes hasta titular por completo el ácido acético. En el caso del ácido fosfórico, son 3 protones que donar, 3 zonas de amortiguamiento, 3 valores de pKa, 3 equivalentes de base o 3 moles para titularlo por completo, y se generan 4 especies químicas diferentes. ¿Sale? Entonces ahí en el resumen igual vienen ya parte de estas respuestas, ¿no? ¿Cuáles especies se forman de un ácido diprótico? Pues 3, ¿no? ¿Cuáles? Pues ustedes tendrán que indicar cuáles. ¿Sale? ¿Qué sucede cuando el pH es igual a 6.36 y cuando el pH es 10.25? Cuando ustedes investiguen los valores de pKa del ácido carbónico, entonces se encontrarán muy fácilmente que corresponden a los valores pKa, esos valores pH.
Entonces, ¿qué indica? Pues indica el mayor punto de amortiguamiento cuando la concentración de las bases conjugadas o pares conjugados está en la misma concentración. Así son las respuestas para ese problema. ¿Sale? ¿Qué especies predominan del amortiguador carbonatos H2CO3 a pH2, pH6, pH7 y pH 10.3? Obtener valores en cada situación. Por supuesto que aquí dice, ¿qué especies predominan? Es decir, van a ustedes a recordar la curva de titulación de un ácido débil diprótico como el ácido fosfórico, perdón, del ácido carbónico, perdón, y se refiere a un amortiguador carbonatos porque pues está hecho por H2CO3 y HCO3 uno menos, a eso se refiere, ¿no? Y entonces ustedes tienen ahí la relación del ácido y su base conjugada inmediata. Saben ya el valor pKa, que está en el inciso de arriba, 6.37, y si no ustedes lo investigan, ¿no? Y evalúan qué pasa con esas especies, quién predomina sobre cuál especie, sustituyendo al valor pH2, el valor pKa, sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch y saber la relación que hay de las especies que ustedes propongan para ese valor pH2. Para el valor pH6 es igual usar el valor pK1. Para el pH7, ahí ustedes tendrán que decidir si usan el pH1, el pK1 o el pK2. Y obviamente para el pH 10.3, el valor pKa 10.25, porque pues es el pKa más cercano. ¿Sale? Y obtener valores en cada situación se refiere a qué tanto predomina una especie sobre otra. ¿Cuántas veces? 0.3 veces, 50 veces, 30 veces, una vez, 0 veces. Eso es a lo que se refiere y la van a resolver con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ya les dieron los valores de pH, ustedes tienen que usar los valores pKa respectivos para cada situación y evaluar qué sucede. Eso lo hicimos, lo vimos en un ejemplo también el día de hoy. ¿Sale? El siguiente es el pKa del ácido ascórbico es 410 a temperatura ambiente. ¿Cuál sería el valor pH cuando la relación de especies protonadas a desprotonadas del ácido ascórbico sea 3:1 y 1:3? Es decir, 3 protonadas, 1 desprotonada. 1 protonada, 3 desprotonadas. Nuevamente, como me dicen cuál sería el valor pH, entonces tengo que evaluar el valor pH, me dan el valor pKa y me dan la relación. No me dan la concentración, simplemente me dan una relación que yo ya intuitivamente sé que se refieren a una concentración molar, pero solo me dicen la relación de especies protonadas. ¿Quién es la protonada? Pues el ácido débil, ¿no? ¿Quién es la desprotonada? Su base conjugada. Y ella nada más es sustituir los valores en la ecuación de Henderson-Hasselbalch y obtener el valor pH, si es que fuera así. Profe, Es decir, ¿qué tanto va a cambiar el valor pH? Adelante. por ejemplo, en 3:1 serían 3 especies protonadas a una desprotonada, ¿verdad? Allí dice, la relación de especies protonadas a desprotonadas. 3:1, 3 protonadas, 1 desprotonadas. En la otra relación, 1 protonada, 3 desprotonadas.
Eso está en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuando me dice la relación del ácido, es decir, de la especie protonada, está en una relación X con respecto a su base conjugada, que es la desprotonada, ¿no? Entonces, nada más es sustituir adecuadamente. Es cuestión de lógica, ¿no? En resolver este problema. Está muy fácil. Un estudiante biólogo está titulando ácido butanoico, ahí les dan la estructura. El ácido butanoico, como ustedes pueden ver, ¿qué tipo de ácido es? Monoprótico, diprótico, etcétera, ¿no? Ahí por eso les dan la estructura química y es fácil identificar que es ácido débil del tipo, cuántos protones va a donar, ¿ok? Ese estudiante olvidó pesar la muestra, ¿no? Se le olvidó. No es que a lo mejor no, simplemente se le olvidó anotar cuánto pesó y ya, ¿no? Pero sí hizo sus cálculos y todo, pero pues al final, ya a la hora de pasar los resultados a la libreta, pues ya no recordaba cuánto había pesado, ¿no? Entonces, de ácido butanoico. Entonces, pero lo que él recuerda o lo que él sabe, lo que sí anotó, es que tuvieron que pasar 62.4 mililitros, aquí sí importa el volumen, pero vean que lo relaciona con una cierta concentración. 62.4 mililitros fue lo que anotó que pasó de hidróxido de sodio y que tenía una concentración 0.1 molar. Y eso fue necesario para llevarlo hasta el punto final, es decir, hasta el 100% de la titulación. Es decir, por así se le llama punto final, hasta que tituló por completo el ácido butanoico, que cuántos protones tiene para donar, esa es la pregunta, o bueno, una de las preguntas que tendrán que encontrar su respuesta, que es muy fácil, y entonces de ahí saber, en base a la estequiometría nuevamente, qué tanta muestra de ácido butanoico estaba presente al inicio. ¿Sale? Entonces, necesitan también por ahí evaluar, recordar la curva de titulación, ¿no? O sea, nuevamente, el ácido butanoico, ¿qué tipo de ácido es? Monoprótico, diprótico, etcétera. Una vez que lo encuentre y defina qué es, entonces ya me imagino su curva de titulación y sé la concentración del titulante y el volumen para saber cuántos equivalentes en ese volumen hay de OHs y saber cuánto se fue titulando. Y además les dice, ¿no? Hasta el punto final, es decir, que se requirió esta cantidad de volumen a esta concentración del OH para titular por completo al butanoico. Y si ustedes recuerdan las curvas de titulación que por cada protón se requiere un cierto equivalente de base, entonces, ¿cuántos equivalentes hay aquí para saber cuántos protones hay acá? Y entonces hacer la estequiometría y saber indirectamente de los equivalentes, accionaron con cuántos equivalentes, es decir, del protón de este ácido butanoico. Y entonces ahí puedo saber ese número de equivalentes en base al que lo puedo calcular para saber el gramaje al final y decir, pues había tantos gramos de ácido butanoico. Hay otro problema, el ácido butanoico es líquido, no es sólido. ¿Ok? Entonces también tendrán que buscar ahí la densidad del ácido butanoico para saber
ver los mililitros finales, ¿no? Pero bueno, esa ya es una exquisitez. Con que me digan, con que hagan la estequiometría adecuada para resolver el problema, entonces será suficiente. ¿Sale? El siguiente es un problema realmente delicado, no imposible de resolver, pero sí lleva varios pasos, ¿no? Y entonces es como el que vimos hace un rato también. Dice, calcula el cambio en pH cuando una solución de 10 mililitros de 0.1 molar de ácido clorhídrico es adicionada a una solución de 100 mililitros de 0.1 molar de ácido acético, cuyo pKa es 4.75 y cuyo pH inicial fue de 4.74. ¿No? Entonces nos están dando, digamos, el inicio de la curva de titulación. Tengo ácido acético, ya sé que es monoprótico, ya sé que solo va a donar un protón, que ese es su valor de pKa y que está muy cerca del valor pKa. Por lo tanto, está funcionando como un amortiguador. Eso ya intuitivamente queda ahí, ¿no? Sí está ahí un amortiguador implicado, pero tengo que determinar quién lo está constituyendo ese amortiguador bioquímico, que no hay de otra, es el ácido acético y el ion acetato. O sea, no hay de otra, ¿no? Pero yo necesito saber qué cantidad de moles hay en esa concentración a ese volumen final, para poder evaluar cuánto va a reaccionar, cuántas moles van a reaccionar con el ácido clorhídrico que yo añada, con el número de moles que yo obtenga de saber cuántas moles hay en 0.1 molar y en los 10 mililitros de ese ácido clorhídrico. Entonces, una vez que yo determine esa cantidad de moles, ahora digo, bueno, entonces voy a añadir tal cantidad de iones, hidronio en este caso, que son los que me interesan, y con quién van a reaccionar en la parte del amortiguador ácido acético y o ion acetato. Por supuesto que van a reaccionar con el acetato. Entonces, tienen que irlo viendo por partes. Este es uno de los retos importantes, el resolver este problema. Sí, no es sencillo, lleva sus pasos, ¿sale? Igual la próxima clase podemos, ahorita en estos días intenten resolverlo y la próxima clase, cualquier duda me la hacen saber y la próxima clase vemos cómo se resuelve, ¿sale? La siguiente es la ionización del ácido acético, puede ser, ahí me faltaron las flechitas, el ácido acético genera acetato más hidronios. Partiendo de la expresión de disociación del ácido, es decir, ahí tienen que calcular la constante de equilibrio, luego la constante de disociación para ese ácido acético y demostrar que el pK es igual al pH en el punto donde el ácido y la base conjugada, sus concentraciones son iguales. Entonces nada más se trata de demostrarlo. ¿Sale? Usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch nuevamente, nada más tienen que demostrar que el pK es igual al pH cuando las concentraciones del ácido y de la base conjugada son iguales. Nada más tienen que demostrar a partir de esta reacción química. ¿Sale? Está fácil. Más fácil, menciona 3 características importantes de las soluciones amortiguadoras, ya lo vimos. Y ahora sí,
viene el siguiente tema. Clasifique los 20 alfa L aminoácidos presentes en las proteínas en base a su polaridad. Anote sus potenciales de disociación o sus valores pKs. Ahorita vemos eso. ¿Y por qué se considera los alfa L aminoácidos como amortiguadores bioquímicos? También lo vamos a ver ahorita. Y cómo es la curva de titulación de la glicina, mencionando especies presentes, su relación esperada, punto isoeléctrico, que ahorita lo vemos, y la carga eléctrica que expresaría. La siguiente es cómo es la curva de titulación del ácido glutámico, mencionando especies presentes, su relación esperada, punto isoeléctrico y la carga eléctrica que expresaría. Eso es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Y les voy a finalizar la clase siguiente con hacer curvas de titulación con ya proteínas prácticamente, ¿no? Que es un aminoácido unido con otro aminoácido, con otro aminoácido y con otro aminoácido. Esta sería una pequeña proteína y vamos a ver que adquiere cargas eléctricas completamente diferentes, ¿no? Entonces a esta pequeña proteína le llamamos tetrapéptido, pues porque está constituida por 4 aminoácidos, ¿no? Y entonces vamos a ir resolviendo esas situaciones. ¿Sale? Entonces déjenme ahora compartirles la siguiente presentación y no me tardo ni 10 minutos. Bueno, entonces los aminoácidos son biomoléculas que están formando parte de las proteínas, ¿no? Y entonces, en la célula, pues tenemos proteínas, como ya vimos en la diapositiva de la clase pasada, que las células están constituidas, o la siguiente biomolécula más importante después del agua en abundancia, son las proteínas. Y las proteínas, insisto, están constituidas por aminoácidos. Y entonces a estos aminoácidos que están en estas proteínas, les llamamos proteínas celulares, las clasificamos comúnmente como 20 diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? O los mencionamos como esos aminoácidos constituyentes de las proteínas celulares, ¿no? Habrá otros, muchos más aminoácidos en el metabolismo de la célula, pero esos aminoácidos no están formando parte de las proteínas, ¿sale? Las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos. Eso es lo que les quiero decir a final de cuentas. Y obviamente, pues tenemos que repasar cómo está constituido un aminoácido. Entonces, rápidamente les comento. Un aminoácido está constituido por un carbono central o carbono alfa, ajá, y sus 4 sustituyentes son diferentes, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo cada sustituyente de este carbono alfa. Es, digamos, la estructura general de un aminoácido, ¿no? No estamos hablando de un aminoácido en particular, sino es una estructura general. Entonces, este carbono alfa tiene unido un grupo amino, tiene unido un grupo carboxilo, tiene un grupo, un hidrógeno unido y una cadena o un constituyente R que le llamamos y que se refiere a un radical, a la cadena lateral o radical de cada aminoácido. Entonces, este R es lo que distingue a un aminoácido de los otros 19. Ajá. Y entonces,
este R hace específico a un aminoácido, de tal forma que, como es una estructura general, pues todos los 20 aminoácidos tienen su grupo amino y su grupo carboxilo y un hidrógeno unido covalentemente, nuevamente. Aquí otra vez está la regla del octeto. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí enlaces covalentes presentes, ¿no? Como les digo, esta es la estructura general, pero así que en la vida real, en la vida interior de la célula, pues un aminoácido no está así, ¿no? Sino está como ion. Y entonces, si se acuerdan, el nitrógeno, que tiene valencia 5, puede expresar más cargas positivas, y de hecho pues, se puede enlazar de esta forma con el carbono alfa como N3H1 más, ¿sí? Y mientras que el carboxilo puede estar como COOH y O puede estar como COO1 menos. La cadena lateral, ahorita no vamos a describir qué pasa con la cadena lateral por el momento, y por el otro lado está el hidrógeno, ¿no? De tal forma que a esta estructura, que es la estructura funcional metabólica de los aminoácidos, le llamamos molécula suiterión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está constituida por dos iones, un ion positivo y un ion negativo. Y a eso le llaman, esa es la nomenclatura, le llamamos suiterión. Dado que el aminoácido entonces se encuentra como ion, entonces tiene características que creen ácido base. ¿Ok? Entonces un aminoácido, debido a sus grupos funcionales amino y carboxilo, tiene características de ácido y de base. Puede reaccionar, valga la redundancia, reacciones ácido-base. ¿Sale? Y el otro punto es que puede expresar cargas eléctricas. ¿Ok? Estos son los 20, les llamamos los 20 alfa, porque pues todos tienen carbono alfa, alfa aminoácidos, y esta es su nomenclatura de 3 letras, la alanina, la arginina, la asparagina, el aspartico, la cisteína, la glicina, etcétera, 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 y este es su código de una letra, ¿no? Es preferible que uno se aprenda el código de una letra, ¿no? Por lo tanto, estos 20 alfa L aminoácidos, pues aquí está la estructura suiteriónica, ¿sale? Y estos 20 aminoácidos se clasifican en base a su cadena lateral, a la polaridad de su cadena lateral, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar muchas clasificaciones de los aminoácidos, pero la que les voy a encargar, como decía en la tarea, clasifica los aminoácidos en base a la polaridad de su cadena lateral. Entonces, tiene que ver con este tipo, ¿no? Por ejemplo, la lisina. Aquí está su carbono alfa, perdón, su carbono alfa, su carboxilo alfa, su amino alfa, su cadena lateral y su hidrógeno unido también aquí, ¿no? Entonces, esta es la cadena lateral. Como ven, la cadena lateral de la lisina es alifática, ¿no? Es una cadena carbonatada o carbonatada, perdón, y al final tiene un grupo amino presente. Entonces, en base a este tipo de estructuras es que se clasifican en base a su polaridad. ¿Qué tan polares son? Por supuesto, la lisina, pues es muy, muy polar, ¿no? Y entonces ustedes van a poder encontrar la clasificación polar de los aminoácidos de este estilo, ¿no?
Entonces, fíjense, vámonos al aminoácido que tiene la cadena lateral más pequeña de todos los aminoácidos, que es la glicina. Ay, caray. ¿Qué huele? ¿Me la robaron? Ah, tontuelos de acá. Aquí está la glicina, miren, aquí está su carbono alfa, su hidrógeno, su carboxilo alfa, su amino alfa y su cadena lateral, que aquí está pintada y que corresponde a un hidrógeno unido covalentemente. Esa es la cadena lateral de la glicina. Por supuesto, es un aminoácido polar, no polar, perdón. Y aquí les da algunos datos. La masa del residuo es de 57 Daltons, que es la unidad de masa del residuo. Tiene una ocurrencia promedio en proteínas de 7.2% y aquí es donde empezamos. Tiene un potencial de disociación que se refiere a su carboxilo alfa de 2.35. Tiene un pK2 que corresponde a su amino alfa de 9.78. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el amino puede donar protones y el carboxilo puede donar protones. Por lo tanto, son susceptibles de ionización. Eso está más claro aquí, ¿no? Para el caso del carboxilo. Entonces, el carboxilo tiene un protón y puede donarlo. El amino, el grupo amino alfa, tiene un protón. De hecho, tiene más, pero dada la característica del nitrógeno, solo puede donar un protón al medio, y entonces son susceptibles tanto el amino alfa como el carboxilo alfa de ser titulables, es decir, ceden su protón al medio. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo esta sería la forma no aniónica, es decir, la estructura general de un aminoácido. Esta sería la forma suiteriónica de un aminoácido, expresando sus cargas. Y la suma de sus cargas, aquí además, es cero. Su carga eléctrica es cero. Y entonces, eso es la forma neutralizante o la forma suiteriónica de un aminoácido. ¿Cómo es la curva de titulación de un aminoácido tipo la glicina? Donde su cadena lateral, que es un hidrógeno unido covalentemente al carbono alfa, pues no es susceptible de ionización. Por lo tanto, solamente puede donar protones por el grupo amino o por el grupo carboxilo. Y entonces, acuérdense que vimos valores pKa de la glicina. Un pKa del carboxilo 2.35 y un pKa del grupo amino de 9.78, es decir, uno hacia la escala ácida y otro hacia la escala básica. Entonces, su curva de titulación, pues sería un valor pKa hacia el extremo ácido, hacia el extremo ácido, y el siguiente valor hacia el extremo básico. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo en las especies químicas durante la titulación? Pues que a pH ácido, la especie predominante es la ácida, es decir, la protonada, la que expresa el carboxilo protonado y el amino protonado, como N3H1 más y el carboxilo como COOH. Entonces, esa es la especie que predomina al inicio de la titulación. Conforme yo vaya añadiendo la base, los hidroxilos, entonces
el pH va a ir cambiando hasta que aparece la especie desprotonada y hasta un cierto punto donde se equilibran, que se equilibra su concentración, que es el valor pK1, y ahí vamos a ver qué ocurrió. Pues, ¿quién cedió su protón? El carboxilo. Siguiendo con la titulación, entonces, el siguiente especie química que se genera y qué grupo se desprotonó fue el amino. Por lo tanto, en condiciones ácidas, el carboxilo está protonado, el amino está protonado. Conforme voy con la titulación, se desprotona primero el carboxilo y luego se desprotona el amino. Con las cargas eléctricas, aquí sí podemos ir jugando, bueno, no jugando, sino sabiendo cómo van las cargas eléctricas. Vean, a pH ácido, la especie predominante tiene una carga eléctrica de +1. ¿Por qué? Por el grupo amino aquí, que presenta una carga extra positiva. Entonces, la carga eléctrica de esta especie es de +1. La carga eléctrica de esta especie, cuando se ha desprotonado el carboxilo, ahora expresa una carga negativa con la carga positiva del grupo amino, se neutralizan y entonces tengo el suiterión o la estructura eléctricamente neutra del aminoácido. Luego, siguiendo con la titulación, se desprotona el grupo amino y entonces el grupo carboxilo sigue expresando su carga negativa y entonces la carga la carga eléctrica neta de esta especie química es de -1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente en las curvas de titulación, empezamos con cargas positivas, pasamos por las neutras y luego pasamos a las aniónicas o a las de carga negativa. ¿Sale? Entonces, esto es lo que pasa con los aminoácidos. Como ven, entonces, conclusión, a distintos valores de pH, las cargas eléctricas de los aminoácidos y por lo tanto de las proteínas que los constituyen, cambian. Ese es el mensaje y con lo cual lo vamos a dejar hasta aquí de hoy. ¿Sale? La carga eléctrica de los aminoácidos cambia con respecto al valor pH en el que se encuentren, debido a que presentan dos grupos ionizables, al menos, ¿no? No hemos visto el de la cadena lateral, ahorita solo vimos el amino alfa y el carboxilo alfa y qué características tienen. El carboxilo se desprotona en características ácidas, mientras que el amino se desprotona en regiones básicas, ¿sí? Y la especie eléctricamente neutra es el suiterión y allí, en ese punto, está involucrado el famoso punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el valor pH en el cual, si ustedes ven, es un valor pH en el cual la suma de las cargas eléctricas es 0. La carga neta de la molécula es 0. Entonces ahí es el valor de punto isoeléctrico o pH isoeléctrico. ¿Qué significa? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas porque mientras esté con cargas eléctricas positivas o con cargas eléctricas netas negativas, va a poder generar puentes de hidrógeno. Pero si es una molécula eléctricamente neutra, con cargas positiva y negativa que se neutralizan, entonces
ahí la carga neta es 0 y en ese momento no puede generar puentes de hidrógeno. Y al no poder generar puentes de hidrógeno con el agua, ¿qué le va a pasar a esa molécula? Pierde solubilidad. Se precipita, sale de solución con el agua, porque no puede establecer puentes de hidrógeno porque es eléctricamente neutra. Entonces, una molécula para poder hacer puentes de hidrógeno necesita tener o cargas parciales positivas o netas, perdón, cargas netas positivas o cargas netas negativas. Pero si está eléctricamente neutra, en ese momento, y es un momento en la curva de titulación donde es eléctricamente neutra, ahí no puede establecer puentes de hidrógeno y sale de la disolución con el agua. Se precipita. Y entonces esto tiene implicaciones muy, muy importantes porque para las proteínas, porque es muy útil el saber el punto isoeléctrico de una proteína, porque si lo sé, con eso puedo establecer un valor de pH al cual llegue a su punto isoeléctrico y entonces ahí pierda solubilidad la proteína con el agua y entonces salga de solución y precipite. Y entonces es una forma de aislar una proteína de un conjunto de diversas proteínas que estén presentes en una muestra biológica. Por ejemplo, en la práctica, en el laboratorio, perdón, hay una práctica que se llama precipitación isoeléctrica de la caseína de la leche. Entonces ustedes llevan su leche, la disuelven en agua, muy bien, le miden su pH, pues te da un pH neutro, y luego te dicen, con un titulante, con ácido clorhídrico, titúlala y llévala a pH 4.8, que es el pH en el cual una de las proteínas más importantes de la leche, que son las caseínas, allí es su punto isoeléctrico de las caseínas, 4.8. Entonces, si tú con el titulante llevas tu solución de leche a 4.8, en ese valor vas a ver cómo se empieza a formar un precipitado. Y entonces estás separando a las caseínas de el demás conjunto de proteínas que están presentes en la leche. ¿Ok? Entonces, para eso es bien importante establecer este tipo de estudios, vamos, de que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y por qué los estamos estudiando, ¿no? No nada más es aprenderse, pues el aminoácido tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, y sí, pues tienen características ácido-base, y eso de qué me va a servir, pues ahí está. Si yo manipulo bien las cargas eléctricas y las llevo a una cierta neutralidad, estoy en el pH isoeléctrico de la proteína y entonces la puedo separar de forma selectiva de un conjunto de diversas proteínas. ¿Sale? Por supuesto, esta parte de la tarea de hacer todo esto de las curvas de titulación y todo esto, todavía no. Van a llegar hasta la clasificación de los aminoácidos, ¿sale? Y sus características ácido-base. ¿Sale? Sí. Vale, profe. Profesor, la tarea, la 3, ¿se la mandamos igual por correo o voy a poner la asignación? Subo la asignación si quieren. Vale, gracias. Para la tarea 3. Insisto, hagan lo que puedan, ¿no? Lo que puedan avanzar. Sería para la siguiente clase. Lo que ahorita ya más me interesa
es que comiencen con la clasificación de los aminoácidos en base a su polaridad. Eso es lo que más me urge para la siguiente clase. Pero si pueden ir avanzando con los problemas, sería ideal, vamos. ¿Sale? Adelante, Jimena. Profe, entonces nada más para confirmar, nosotros nunca nos veríamos presencialmente, ¿verdad? Aunque tengamos salón asignado. Sí, se supone que tenemos un salón asignado, que ahorita no recuerdo cuál es, en el nuevo edificio. Y ahí nos veríamos la mitad del grupo, el próximo viernes Ah, a ok, las ok. 11, ¿no? Y a las 12:30, 11, 12:30, terminaría. Y entraría el siguiente grupo, de las 12:30 a las 2. Y por ejemplo, ¿el grupo 1 vería lo mismo que el grupo 2, pero una hora antes? Sí, ¿O sería como sí, sí. continuo? No, vamos a hacer, vamos a ver el mismo tema. Ok, bueno. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Entonces, sí, ustedes se organicen, no sé cómo se vayan a organizar. Yo sé que solamente tengo que dejar pasar a 12 como máximo. El segundo grupo 12:30, ¿verdad? Entonces, el segundo grupo empezaríamos, sí, porque, mira, las clases son de 3 horas. Entonces, si empezamos a las 11, la mitad de la clase pues, sería a las 12:30. Entonces, a esa hora terminaríamos con el primer grupo, entraría el segundo hasta las 2 de la tarde. Y, insisto, vamos a ver el mismo tema. Y entonces, de esa forma vamos a ir avanzando. No, obviamente, no es lo ideal, pero pues es la forma en la cual por lo pronto podemos avanzar, ¿no? Y si ustedes van haciendo sus tareas, si se fijan, yo en realidad hasta este momento no les he puesto fechas así, para las entregas de las tareas, ¿no? Hago propuestas y digo, sería lo mejor y no porque, por ejemplo, hoy si hicieron sus curvas de titulación, ya les quedó mucho más claro cómo las pueden mejorar. Y esa es la enseñanza, ¿no? Que voy mejorando. Y esa es la intención de las tareas, complementarlas con lo que se ve en la sesión de hoy, por ejemplo, para su tarea. La tarea de los 20 aminoácidos, su clasificación polar, nos va a servir para la siguiente clase. ¿Sale? Las curvas de titulación, ya no me dio tiempo ahorita ya especificarlas, entonces esas se quedan pendientes ahorita. ¿No? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y así vamos a ir avanzando, ¿no? Poco a poco. Pero son pasos que les van a quedar o les deben de quedar si ustedes hacen sus ejercicios muy bien, ¿no? Muy bien instaladas en su aprendizaje. Adelante, Laura. Sí, tengo una duda sobre la tarea. Entonces, ¿vamos avanzando con los ejercicios y entregamos lo que más podamos o nada más los Sí, avanzamos? sí, 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 sí. Eso es lo ideal, ¿no? Ok. Tomen tomen el reto y digan, a ver, me voy a chutar y no pude, bueno, pues el que sigue, no pude, el que sigue. Al final de cuentas, a lo mejor dicen, no pude con ninguno. Bueno, pero ya hicieron el esfuerzo de verlo, de pensarlo, de meditarlo,
Y ya tal vez lo siguiente es que pues me pregunten y yo con mucho gusto los ayudo y los apoyo. Igual si tienen algo de avance, escribí la reacción química y no estoy seguro, me la puede checar, lo checo. Los avances que tengan son importantes porque eso me da oportunidad de ayudarles más, de forma más específica, ¿no? Entonces, si tienen dudas, si pueden compartirme lo que han pensado, escrito, etcétera, etcétera, eso ayuda mucho. Y, insisto, por el momento, la tarea 3 no tiene fecha de entrega. Profe, es que en el cronograma está marcado que el primer examen es para el 18, o sea, el viernes que viene. Entonces, ¿se va a recorrer? Ah, caray, ah, caray. Hace rato vi el cronograma y no me di cuenta de eso. A ver, permítanme. Ah, sí es cierto. Ok. No, pues lo tendremos que posponer, porque además, sí, no terminé. Ni modo. Pues sí, lo vamos a tener que pasar a la siguiente sesión. ¿Sale? Entonces sería para el Muchas, 25. sí. Ok, gracias. No, pero el 21 no hay clases. Ah, Es hasta el 25, ¿no? 25. Ok, pues sí, queda bien porque la próxima clase vamos a hablar sobre las curvas de titulación y eso lleva todavía un poquito de tiempo, ¿no? Y si termináramos, pues seguimos con el siguiente tema. En fin, yo veo cómo lo adecuo. Pero vamos bien, no se preocupen, vamos bien. El hecho de que nos brinquemos una sesión por el examen no va a afectar demasiado. ¿Sale? De acuerdo, gracias, profesor. Gracias. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo viernes en el salón de clases. Nos vemos, profe. Hasta Sí, luego. está bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Fíjense, Laura, El viernes, profe, hasta luego. hasta luego, bye.